Buenas tardes nuevamente y bienvenidos a esta primera Feria de Empleo Verde virtual. Estamos con la segunda charla del día, vamos a continuar con esta presentación. La disertación va a ser de Gabriela Estrella, en representación de la Usina Social, que va a abordar el tema Los empleos verdes, una política transversal, la experiencia de la provincia de Santa Fe. Gabriela Estrella es especialista en políticas de empleo y empleo verde. Fue la primera coordinadora provincial del primer Programa Nacional de Empleos Verdes, gestión 2006 al 2019. También fue punto focal de Naciones Unidas y autora del primer reporte del Gobierno de Santa Fe. Por otro lado, fue 8 años directora de empleo de la Municipalidad de Rosario. Gabriela, gracias por participar de esta feria. Puedes dar comienzo a tu disertación. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. ¿Estamos? Perfecto. Muchísimas gracias a todos y a todas por esta invitación. Por supuesto, agradecerle especialmente a la gente de ATILRA, que sinceramente todos quienes hemos trabajado en esta temática, ha sido más que importante poner este tema en agenda. Así que agradecerles la invitación y agradecerles la posibilidad también de poder compartir la experiencia que tuvimos en nuestra provincia, que como bien Mariela lo decía, fue la primer provincia en la Argentina que estableció un programa de empleos verdes, y me parece fundamental poder contarles esta iniciativa, esta experiencia que tuvimos, inclusive con los aciertos, con las dificultades que nos encontramos, para que, bueno, poder replicar en materia de política pública, digo, en otros espacios. Así es que, bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Perfecto, ahí estamos. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Bueno, a ver, en principio, por supuesto, agradecerle a la Usina Social. La Usina Social es un espacio abierto de encuentro, de participación ciudadana, donde ya venimos desarrollando algunas actividades. Esta Usina Verde con muchas acciones que seguramente después voy a dejar los links para que quien quiera conectarse lo pueda hacer. Y acá creo que el título es fundamental, porque hemos escuchado muchísimas iniciativas, de hecho, a lo largo de la feria, en el primer día, en el día de hoy, y creo que es fundamental marcar esto que planteamos acá. Los empleos verdes son una política transversal, realmente, literalmente. O sea, yo creo que quienes somos gestores del Estado, o quienes nos ha tocado estar en distintas etapas, todos desarrollamos una política que ya cada vez más trabajamos más con quienes son nuestros colegas en otras áreas. En esta área puntual es indefectible la articulación entre los distintos actores. Y por supuesto, como les decía antes, la experiencia del gobierno de Santa Fe en este sentido. Vamos a la segunda. ¿Qué es importante saber? Que los empleos verdes, justamente como planteábamos que es una política transversal, contribuyen a casi todos los ODS, por tanto contribuyen al cumplimiento de las principales agendas de desarrollo sostenible a nivel mundial. A nosotros nos tocó la experiencia de poder hacer el primer reporte, la primera comunicación de involucramiento del gobierno de Santa Fe ante Pacto Global de Naciones Unidas, y aquí nos llamó la atención fundamentalmente a quien fue la coautora de este libro conmigo, de cómo justamente la temática de empleos verdes abarcaba 11 ODS, cada uno por supuesto con su respectiva meta, pero entonces en ese sentido, todos aquellos que quieran implementar una política pública de empleos verdes, no solamente van a estar contribuyendo a las acciones locales que desarrollamos en cada municipio, en cada comuna, en los organismos provinciales y nacionales, sino que estamos dando un cumplimiento exhaustivo en muchas oportunidades de la Agenda 2030 y de los ODS. Pero ¿qué es importante? Porque a todos nos pasó que cuando iniciamos en esta temática nos preguntaban, bueno, a ver, ¿qué es un empleo verde? ¿Qué es el empleo verde? Es un concepto muy nuevo, por tanto muy innovador,
que en nuestro caso puntual es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, quien nos trae este concepto y requiere desarrollar algunas políticas públicas en este sentido. Pero ya voy más adelante a la explicación de cómo desarrollamos el programa. Sí es importante saber que el empleo verde tiene dos componentes, o sea, dos componentes fundamentales. Entonces, un empleo verde que es fundamentalmente un trabajo decente, pero que también contribuye a preservar y restaurar el ambiente en todos los sectores económicos. Y aquí también es un punto fundamental. El empleo verde no está únicamente en el sector ambiental, únicamente en algún sector ya tradicional verde, sino que podemos encontrar empleos verdes y aplicar una política de empleos verdes en todos los sectores económicos. Como les comentaba antes, aquí vemos que justamente esa intersección es la que determina entre el sector ambiental y el trabajo decente el empleo verde. Cuando hablamos de trabajo decente, hablamos también de este concepto que nos trae la OIT, donde para que haya un trabajo decente tiene que haber buenas condiciones laborales, protección social, igualdad de trato y oportunidades, acceso y participación y por supuesto un salario justo. Entonces, y por otro lado, cuando nos preguntamos, a ver, ¿nuestro trabajo es un empleo verde? O sea, ¿cómo sé yo que estoy desarrollando un trabajo, un empleo verde? Y fundamentalmente tenemos que mirar estos aspectos, estos 5 aspectos que están aquí, que es, si nuestro trabajo contribuye a reducir el consumo de las energías y las materias primas, si limita las emisiones de gases de efecto invernadero, si nosotros con nuestra acción cotidiana contribuimos a minimizar los residuos, a proteger y restaurar el ecosistema, y a promover también muchas iniciativas que tenemos en los últimos tiempos, sobre todo la adaptación al cambio climático, es un empleo verde, pero ojo, tiene que tener trabajo decente, que es el otro concepto que decíamos. Entonces, por tanto, el empleo verde es un trabajo decente que contribuye, como decíamos antes, a preservar y restaurar el ambiente en todos los sectores de la economía. Y aquí vamos a las distintas categorizaciones del empleo verde. Y aquí vemos este cuadrante, por un lado tenemos el empleo ambiental, por otro lado el cuadrante del trabajo decente, y si vamos al sector arriba, a la derecha, fíjense en que ese es el escenario ideal, el escenario que todos querríamos tener, o sea, un empleo verde y que contiene trabajo decente, por tanto un empleo verde como tal, y los ejemplos son los empleos en las energías renovables, o sea, el reciclado, un ingeniero solar, que todos con condiciones laborales adecuadas, por supuesto. También encontramos empleos que son ambientales, pero que no tienen el trabajo decente, como por ejemplo un instalador de panel solar por debajo del mínimo de su salario vital. También los trabajadores agrícolas, que nos encontramos mucho con prácticas agrícolas en condiciones de explotación, o sea, son trabajos ambientales, pero que no tienen trabajo decente, y por supuesto, el punto que es muy gráfico para todos quienes estamos en políticas públicas, y también lo vemos en las grandes ciudades como en las pequeñas, los recuperadores informales, que realizan una acción ambiental, pero generalmente las acciones que desarrollan son en condiciones no de salud y seguridad y de trabajo decente, por tanto. Abajo vemos el trabajo que no es ni verde ni decente, la categorización, por ejemplo, para empleados de minerías de carbón sin condiciones de seguridad social, o los trabajadores en negro en cualquier otro sector que no sea ambiental, como por ejemplo el caso que muestra aquí, que es el de los frigoríficos. También nos encontramos con trabajadores abajo a la derecha, el trabajo decente, pero no verde, o sea, los trabajadores del sector automotriz, los trabajadores del sector petrolero, los pilotos de avión, o sea, algunos ejemplos de otra categorización de trabajo que sí cumplen sus condiciones laborales, que están registrados, que están bien enmarcados, pero que no tienen un trabajo ambiental. Y aquí nos podemos dar una muy buena acción con implicar políticas ambientales a cada uno de esos espacios, a cada una de esas empresas que no son precisamente ambientales, pero que quizás nosotros podemos ir transformando esas acciones en empleos verdes.
Aquí me parece muy importante empezar a contarles la experiencia de nuestra provincia, y yo, como les dije antes, esto surge de un memorándum de entendimiento que tiene el gobierno de Santa Fe con la Organización Internacional del Trabajo. Este memorándum data del año 2008, se establece un marco de cooperación institucional. La provincia de Santa Fe fue el primer estado también subnacional en firmar un memorándum de entendimiento con la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, la política pública que desarrolló el Ministerio de Trabajo desde el 2008 a la actualidad está enmarcada justamente en estos acuerdos de colaboración. Es así que en el 2013, en 2013 a 2016, se conforma la primera agenda de trabajo decente de la provincia, donde tiene fundamentalmente 5 objetivos. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a esas acciones que nosotros necesitamos transformar para generar trabajo decente, como lo mencionamos anteriormente, que habla de alcanzar el trabajo registrado y formal, lograr condiciones sanas y seguras para todas las personas, por supuesto de promover el trato, la igualdad de oportunidades y el trato en el ámbito laboral, prevenir y erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso que se suma después en la Agenda 2017, y garantizar la universalidad y mejora de cobertura de todos los empleados del ámbito privado. Hasta aquí, desde el 2013 al 2016, fue la agenda que guió las políticas públicas del Ministerio de Trabajo de la provincia. Se firma también este segundo memorándum de entendimiento, o sea, se vuelve a rubricar este memorándum de entendimiento, y vamos a la nueva agenda de trabajo decente. Aquí nos encontramos con una agenda que abarca el 2017-2020, y aquí creo que esta agenda tiene 2 aspectos fundamentales que marcan una diferencia sustancial con el resto, con la agenda anterior. Uno, que fue creada no solamente como una instancia de articulación entre funcionarios de la OIT y funcionarios de nuestro Ministerio de Trabajo, sino como fue creada en el marco del Consejo Económico y Social que tiene nuestra provincia, y surge justamente de la Comisión Cuatripartita para el Trabajo Decente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los actores que conformaban esta comisión, del sector privado, de las empresas, de los sindicatos, de las organizaciones, formaron parte de esta agenda. Esta es la agenda, la nueva agenda de trabajo decente, donde, como dice allí, tiene 4 ejes transversales, y donde por primera vez incorporamos, además del diálogo social que ya se venía dando, pero que ahora se constituyó como un producto de ese diálogo social, un eje que fue fundamental para nosotros, porque fue el eje de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo sostenible. O sea, esta agenda marcaba todas las mismas acciones que veníamos desarrollando como ministerio, pero por primera vez se pone en eje esto. Y es así que contiene 6 objetivos muy similares a los que les conté anteriormente, o sea, la igualdad de trato y oportunidades, contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso, el promover la regulación, pero a su vez para nosotros fue fundamental poder incorporar en esta agenda de trabajo decente este objetivo que hablaba específicamente de un desarrollo socioeconómico sostenible y que incluya la promoción e incremento de los empleos verdes. Entonces nosotros estábamos planteando en un marco de diálogo social que queríamos crear empleos verdes. Por tanto, ya era visibilizador el tema en esta comisión cuatripartita del Consejo Económico y Social, y por supuesto en el propio Consejo. Es así que se crea el primer programa provincial de empleos verdes, que tiene 3 años, estuvo 3 años de gestión, desde el 2017 al 2019. La denominación del título creo que es muy literal, o sea, el programa de empleos verdes, cuidar el planeta da trabajo, y ya lo creemos todos quienes estamos, tanto en las políticas de empleo como en las políticas de sustentabilidad, que da trabajo. Siempre tengo la anécdota de que, en mi caso particular, como Mariela lo mencionó anteriormente, desde el 2001 estoy atravesada por políticas de empleo, he desempeñado muchas funciones trabajando en políticas de empleo, en oficinas de empleo,
pero la verdad que el concepto de empleos verdes no lo había visto nunca. Mi primera oportunidad o posibilidad de indagar en esta materia fue en mi sumatoria al Ministerio de Trabajo en el año 2016, y es así que durante el 2016 nos capacitamos, nos formamos, y en el 2017 lanzamos este primer programa provincial. Los objetivos del programa fueron 5, estos fueron los objetivos que pusimos al inicio, ¿no? En principio, algo fundamental es identificar qué tenemos. O sea, no podemos iniciar una política pública sin desconocer todo lo que existe. Siempre nos pasa en nuestras propias áreas de trabajo, imagínense mucho más en este caso puntual, que transversalizaba otras áreas de gestión. Entonces, identificación de las actividades y de justamente otros empleos verdes que ya existían, el impulso y la promoción para la creación de nuevos empleos verdes, el punto de mejorar la calidad en el empleo ambiental, que esto es un requisito fundamental porque lo comentamos antes, puede ser un trabajo ambiental, pero no tiene trabajo decente, por tanto cuando hablamos de mejorar la calidad hacemos referencia a este caso. Otro punto que fue un gran debate y articulación tanto en el ministerio como en otros ministerios es este punto de la capacitación, recalificación laboral, analizando y desarrollando estándares ocupacionales sobre competencias laborales verdes, y aquí es un gran desafío que tenemos hacia adelante, de poder ir creando, desarrollando. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo de Nación es en definitiva quien tienen los diseños curriculares o las competencias laborales de todos quienes trabajamos en la Argentina, y en este sentido sé que la OIT con el Ministerio ya están avanzando también en desarrollar estos nuevos diseños curriculares para todos los empleos o los oficios verdes, o cómo vamos transformando esos oficios en oficios verdes. Y el último punto, que es la promoción de buenas prácticas ambientales en empresas, acá también quiero aclarar que en este punto puntual no lo tomaba fundamentalmente el programa, sí contribuía a las acciones que desarrollaban otros ministerios en esta temática, que eran específicos, ¿no? La estrategia, el cómo iniciamos, y bueno, fundamentalmente fue muy necesaria la sensibilización y visibilización de la temática, porque muchos no la entendían o te preguntaban por qué el empleo, por qué verde, dónde está la intersección, competencias de quién, es competencia tuya. Entonces creo que es fundamental el tema de sensibilizar y visibilizar la temática, no solamente entre todos quienes fuimos funcionarios, somos funcionarios de la gestión pública, sino también en los municipios, las comunas, la gente, poner el tema en agenda. ¿Cómo lo hicimos también? Enverdeciendo, yo acá puse enverdecer las políticas del Ministerio de Trabajo, porque también era muy interesante poder, siempre en el Ministerio de Trabajo, quizás toda la política que se desarrollaba no contemplaba este aspecto del empleo verde, de lo ambiental. Entonces, sin duda que fue necesario poder sensibilizar, poder visibilizar y poder ver cómo, con lo que ya teníamos, aplicábamos la política de empleos verdes a los programas ya existentes, cómo transformábamos esos programas, cómo los adaptábamos a la política que queríamos desarrollar en empleos verdes. También fue importante priorizar los sectores económicos y aliados estratégicos, porque también cuando se inicia cualquier programa nuevo, sin duda que cuesta mucho ponerlo en agenda, visibilizarlo, entonces es necesario también establecer las prioridades. No vamos a poder con todo, el tema es muy abarcativo, está en muchos ministerios, en mucha política pública, entonces sin duda que era fundamental poder detectar por dónde iniciábamos con esto, con quién empezábamos a hacer alianzas estratégicas como para poder desarrollar esto. Y después, como último punto, creo que fue interesante tener una coordinación provincial, porque el tener la coordinación provincial posibilitó sumar sinergias de los otros ministerios en esta política pública. O sea, los otros ministerios que fueron aliados, al trabajarlo de manera articulada, no solamente optimizamos recursos,
sino que también todos contribuimos a agregarle valor a la política pública que veníamos desarrollando. Y acá voy a detenerme en cada uno de los puntos que mencioné anteriormente, cuando les conté las acciones de sensibilización y visibilización. Primero comenzamos con reuniones de trabajo entre nuestro ministerio y otros ministerios con funcionarios de la OIT. Ya les comenté que la OIT fue central y fue clave en que nosotros pudiéramos llevar adelante este programa. También sumamos a intendentes y presidentes comunales que le interesaba la temática, o que veíamos que ya venían desarrollando alguna política vinculada con empleos verdes, pero que teníamos que enmarcarla en la denominación de empleos verdes. Se hicieron muchos talleres y jornadas, y también cursos de capacitación de empleos verdes al propio personal del Ministerio de Trabajo. Esta jornada que yo les muestro en este momento fue a fines del 2016 y creo que marcó un antes y un después, por eso justamente la pongo en consideración. Fue la primera jornada que nosotros hicimos respecto a empleos verdes, fue una jornada de desarrollo sostenible y empleos verdes, donde primero nuestro ministro toma el compromiso de la creación del programa, pero por otra parte la OIT también se compromete a la asistencia técnica permanente. Fue una jornada muy interesante porque fue todo un día, como allí verán, asistieron 115 personas, distintos municipios, de distintos ministerios. También es importante destacar que participaron el senador y una diputada nacional. ¿Por qué? Porque también es fundamental, cuando creamos política, que esta política pueda estar también acompañada por las leyes que les den sustento, que le den continuidad a largo plazo. Y si el tema era poco conocido entre nosotros, era poco conocido en nuestro ministerio, mucho menos puede estar denominado o rotulado de esa manera en otros ámbitos u otros espacios como los legislativos, por ejemplo. Entonces para nosotros también fue fundamental que pudieran participar otras personas de otras instancias. Se trabajó durante toda la mañana en esta acción de visibilización, y a la tarde en el trabajo en talleres, que fue el que le dio la validez después al programa. O sea, trabajamos, como ustedes verán, en la identificación de empleos verdes en esos sectores, porque como les decía, sin duda tenemos mucha experiencia y mucha política pública desarrollada en la materia en los distintos ministerios, y estos fueron los 5 ejes con los cuales trabajamos. Aquí unas fotos de, bueno, como les contaba antes, el compromiso del ministro al especialista de la OIT, la ponencia del especialista de la OIT, y después el trabajo en talleres específicos, que allí ya se quedaron las personas que después iban a trabajarlo en cada uno de sus ministerios. O sea, las personas que necesitábamos que fuesen aliados estratégicos para poder visibilizar esa acción cuando llegue alguna convocatoria o algún programa puntual en la materia, que la verdad que fue sinceramente muy, muy rico. Fines del 2016 también se dio un curso sobre políticas de empleo, formulación de políticas de empleo, aquí fue en la ciudad de Rosario, y como ustedes verán, también todos los funcionarios que participaron de localidades, de municipios y comunas de toda la provincia, de distintos sectores, algunas asociaciones, empresas. Fue un tema central y de debate el tema de empleos verdes, porque era fundamental también no solamente transmitirlo desde nuestras acciones de gobierno, sino también con el acompañamiento, como siempre les comenté, de la OIT en este caso. Esto fue a principios del año 2017, y aquí este curso lo dictó la OIT en Buenos Aires. Fue un curso sumamente interesante, donde aquí fue fundamental la participación de compañeras del Ministerio de Trabajo, porque consideramos que quienes tenían que empezar a rotular o determinar qué trabajo dentro del Ministerio de Trabajo, qué políticas dentro del Ministerio de Trabajo estaban caratuladas dentro de empleos verdes, teníamos que capacitarlas. Entonces es así que se capacitaron 2 personas, una persona que tomó el centro norte de la provincia y otra persona que colaboró con nosotros en el centro sur.
Y aquí quiero detenerme en una frase que planteó Guy Ryder, que es el director general de la OIT. Él la planteó en la Cumbre Climática 2019 y creo que es muy literal. Por eso me pareció más que oportuna para esta presentación. Él dice que la OIT cumplió sus primeros 100 años, y él manifiesta que el nuevo imperativo que le abarca la OIT tiene que ver con cómo ecologizamos el mundo del trabajo. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces, si bien esta frase fue reciente, nosotros allí en el año 2017 comenzamos a ver cómo abordábamos esta situación, y por ejemplo yo puse un ejemplo muy pequeño, pero que fue más que válido. La provincia de Santa Fe también es una de las primeras que tiene los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, donde participan distintos delegados de las empresas, de los sindicatos y de los ambientes de trabajo. Entonces aquí fue fundamental que ya empezáramos a visibilizar esa temática de empleos verdes, por ejemplo, en una acción como en los comités mixtos de salud y seguridad. Tal es así que después de estas acciones de visibilización de empleos verdes, muchos sindicatos nos convocaban para ver de qué manera sus prácticas en buenas prácticas ambientales, como en algunas cosas, podrían contribuir, por ejemplo, a generar o transformar sus empleos, sus sectores, en empleos verdes. Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo se contaba con un programa, que es un programa de capacitación en oficios, que es el programa Redes, Formación para el Trabajo, financiamiento a acciones de capacitación y formación profesional. Aquí tuvimos que hacer dos cosas. Por un lado, determinar qué cursos estaban enmarcados en empleos verdes, y allí nos encontrábamos con que realmente muchos municipios y comunas venían participando, venían desarrollando cursos en sus localidades que eran empleos verdes, pero no lo sabían ellos ni tampoco mis compañeros que elaboraban o generaban los cursos. Entonces ahí se dio un trabajo muy interesante, que fue de empezar a rotular y determinar dentro de nuestras propias acciones qué cursos ya preexistentes o qué acciones de municipios y comunas eran rotuladas o consideradas empleos verdes. También, por supuesto que también contamos con financiamiento para los nuevos cursos de empleos verdes, y una acción muy interesante, por eso es de destacar también, todos quienes trabajamos en desarrollo de políticas de empleo, sabemos que el Ministerio de Trabajo de Nación firma, rubrica protocolos de términos sectoriales y territoriales con todas las provincias, con las oficinas de empleo. Entonces aquí una acción muy interesante que se dio, gracias a la Dirección de Empleo Provincial, fue la validación de de los cursos de empleos verdes ante el Ministerio de Trabajo de Nación, de manera tal de que la población objetiva de esos cursos también iba a poder pertenecer a los distintos servicios que ofrecía el Ministerio de Trabajo en la red de servicios de oficinas de empleo. Entonces creo que también eso fue muy interesante. En el término de capacitaciones se dieron estas dos líneas que más adelante voy a detallar. Siempre nos encontramos cuando formulamos políticas de empleo, nuestro talón de Aquiles, siempre digo para todas las oficinas de empleo, en general, es la inserción laboral. Y sobre todo en estos tiempos donde los números cada vez son más duros, ¿cómo logramos insertar laboralmente a personas que se capacitan en un oficio? No solo cómo mejoramos las competencias laborales, cómo mejoramos las condiciones de empleabilidad, sino cómo los acompañamos a ese paso a las empresas. Y nosotros en la provincia tenemos un programa que es muy similar, de características similares al entrenamiento para el trabajo, que es el Nexo Oportunidad Verde. En realidad es el Nexo Oportunidad, y cuando hablamos de enverdecer las políticas, acá lo que aplicamos es poder tener cupo de todos nuestros egresados de cursos de capacitación para poder realizar una práctica calificante en alguna empresa verde. La verdad que fue una experiencia muy rica, que por supuesto la trabajamos articulado con otros ministerios, ¿no?
Y bueno, y después ya en el año 2018-2019 contamos con una afectación presupuestaria propia, digo, dentro del marco de la Dirección de Empleo contábamos con un presupuesto propio. Pero digo, en este punto, algunas de las acciones que nos dimos en nuestro propio ministerio, o sea, cómo nosotros en nuestro propio ministerio no solo visibilizamos la política, sino cómo podemos adaptar y transformar para rotular las acciones que hacemos y cómo podemos contribuir a mejorar y crear más empleos verdes. Acá voy al punto 3, que como lo dije antes, es sumamente necesario priorizar sectores económicos y aliados estratégicos. No, los equipos de trabajo siempre son escasos, los presupuestos también son acotados, entonces sin duda que tenemos que darnos alianzas estratégicas, y aquí consideramos sobre todo las acciones fundamentalmente con 3 ministerios que para nosotros fueron claves. Digo, 3 ministerios además de nuestro Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Estado de la Energía, los municipios y comunas, que en definitiva son quienes están en los ámbitos territoriales, las universidades y las instituciones de la sociedad civil, instituciones de capacitación, como también algunas cámaras o empresas que acompañaban esta temática. Un punto fundamental que lo comenté antes es este punto que fue bien interesante porque se dio más que en el plantearlo como un objetivo inicial, sino que se dio en la práctica de la política, que fue la coordinación de todo lo que tiene que ver con empleos verdes, sobre todo en capacitación, en formación, desde el Ministerio de Trabajo. Y creo que acá es un dato muy interesante, porque en realidad la coordinación indefectiblemente se tiene que dar con otras áreas, con otros ministerios, con gente que está en otros espacios, porque de lo contrario es imposible poder coordinar y ser efectivos en territorio, ¿no? Por supuesto que se planteó la escala era en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Un tema muy interesante, creo que era fundamental, si iniciamos con un programa nuevo, si iniciábamos con un programa innovador, indefectiblemente también teníamos que tener una práctica de transversalización de género. Esto lo aplicamos en todos nuestros estudios, teníamos como disparador la pregunta para poder medir indicadores de géneros, de las participaciones de las mujeres, y por ejemplo, en todos los cursos de capacitación que se dieron en materia de empleos verdes, se estableció un cupo para que esos cursos no sean estereotipados. Entonces, no solamente teníamos un desarrollo de una política pública de empleos verdes, sino que también nos garantizábamos desde el inicio la acción de transversalizarlo con políticas de género. Y optimizando el uso de los recursos. Y aquí creo que es fundamental porque en la práctica cotidiana no abundan los recursos para la gestión del Estado. Entonces creo que es fundamental porque también optimizamos el gasto público, porque coordinábamos estas prácticas con otros ministerios y compartíamos el presupuesto para las acciones que desarrollábamos en territorio. Entonces, esto creo que fue sumamente interesante porque fue un ejercicio muy importante que se dio entre los distintos actores. Por eso creo que es literalmente transversal la política de empleos verdes. Y aquí voy a un detalle, un punteo de alguna de las acciones que nos dimos con estos ministerios estratégicos. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación venía validando cursos de capacitación en oficios también con el Ministerio de Nación a través de la Dirección de Empleo de la provincia. Entonces, nosotros lo que hicimos aquí fue validar mucho esos cursos de capacitación, que lo comenté anteriormente, con los protocolos del Ministerio de Trabajo de Nación. Un segundo punto
fue la utilización de los entornos formativos de las escuelas agrotécnicas para los cursos de oficios. En esta articulación necesaria con el Ministerio de Educación, en esta mesa de validación que se establecían, nos dábamos cuenta, que también nos sucede muy habitualmente, que de repente desde el Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Trabajo, o desde los otros ministerios, quizás damos un curso puntual en una institución de capacitación, en un espacio de capacitación, y quizás a las 2 cuadras o cercano tenemos una escuela que justamente cumple con la especificidad de ese curso que estamos dando, y quedan como políticas aisladas o poco integradas, o quizás la gente de esta comunidad educativa se entera de este curso, pero por otro lado, entonces nosotros aquí lo que hicimos fue, a través de esta articulación con el Ministerio de Educación, poder este financiamiento que nosotros teníamos, llevarlo a la escuela, que la escuela en otros horarios pudiesen dictar ese curso, y no solamente fuese hacia toda la comunidad, sino también a la propia comunidad educativa. ¿Qué nos pasó también? Y creo que es un dato muy interesante de la optimización del gasto público. En muchas oportunidades, estos propios establecimientos tenían profesores especialistas en la materia, pero quizás no contaban con las herramientas o insumos para dictar estos cursos. Entonces, en ese sentido también, lo que dimos es, nosotros desde nuestro Ministerio de Trabajo financiábamos las herramientas, los insumos, y el Ministerio de Educación proveía a los docentes y los espacios como para poder dictar estos cursos de capacitación en todo lo que tiene que ver con empleos verdes. Fue muy interesante también con el Ministerio de Educación la participación que tuvimos en todas las jornadas, seminarios y talleres de educación, porque como comentamos antes es un tema muy nuevo, entonces determinamos que esta política tenía que ser visibilizada no solamente dentro, como lo dije antes, dentro de nuestro ministerio, sino que en todas las acciones, las ferias, las jornadas, nos invitaban a distintos integrantes de nuestro ministerio para poder contarle esta articulación distinta con el Ministerio de Trabajo para visibilizar la política de empleos verdes, no únicamente, o sea, como una acción hacia la comunidad, sino también para que los alumnos de, por ejemplo, las escuelas agrotécnicas empiecen a descubrir ese nuevo léxico, empiecen a saber qué es un empleo verde. Y sin duda hubo muchísima cantidad de jóvenes interesados en esto. Y este último punto, que me parece fundamental también, es que con los otros, yo comenté antes de que es importante el tema de los diseños curriculares. En materia de empleos verdes no están todos los diseños curriculares determinados, entonces nosotros, en nuestro caso, en nuestra provincia, los cursos específicos que desarrollábamos o que creábamos con otros ministerios, como por ejemplo el de biogestores, como por ejemplo el de operador de planta GIRSU, ¿qué hacíamos? Los compartíamos con educación para que ellos hagan la evaluación y la creación de ese nuevo diseño curricular en el Ministerio de Educación para que tenga validez del Ministerio de Educación. Esta es una foto de las acciones que nos dábamos con los jóvenes en capacitaciones en escuelas agrotécnicas. Bueno, eso todo respecto a educación. Las acciones con el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente es, sin duda, per se, empleos verdes, y aquí nos dimos una tarea también muy grande de articulación. Como uno de los objetivos fue mejorar la calidad del empleo ambiental, o sea, el trabajo decente, dentro del propio Ministerio de Ambiente, con las políticas que ellos desarrollaban hacia el externo. Entonces allí desarrollamos un mapeo de empleos verdes en el ministerio que fue interno y también externo a los grupos de interés, a los consorcios en general. La provincia de Santa Fe tiene constituido 28 consorcios regionales, donde nosotros nuestras acciones puntuales fundamentalmente las desarrollamos allí. Dimos capacitaciones para mejorar las competencias laborales, las condiciones de trabajo, las competencias básicas, los oficios de todas las personas que integraban estos consorcios GIRSU. Son los consorcios de gestión integral de residuos sólidos urbanos. También nos dimos una acción de evaluar la oferta laboral
con unas encuestas de seguimiento a los egresados de curso, no solamente para medir el impacto de esos cursos que tenían, sino también para ver cómo recalificábamos esos nuevos oficios, esas nuevas competencias que les interesaba de acuerdo a la región. Y en cuanto a demanda laboral, yo antes les comenté del Nexo Oportunidad Verde. Con el Ministerio de Ambiente dimos la posibilidad de estas prácticas calificantes en empresas que integraban el programa Producción Más Limpia. Por lo tanto, también fue muy rico porque el Ministerio de Ambiente también en esta articulación que tenía con el Ministerio de Trabajo pudo aplicar políticas directamente del Ministerio de Trabajo en su población objetivo. También es importante destacar que este ministerio dispuso de una persona que se encargaba exclusivamente de abordar el tema de empleos verdes y de articulación junto con nosotros, que también fue más que interesante esa posibilidad. Yo acá les voy a mostrar dos acciones puntuales que se dieron en las plantas GIRSU, de Gestión Integral de Residuos. Dos acciones, esta que tuvo que ver con el primer curso auxiliar en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que se dio con un grupo de personas de Villa Gobernador Galvez. Allí hubo un abordaje integral de todos los ministerios, no únicamente Trabajo, no únicamente el Ministerio de Ambiente, sino que también, por supuesto, participó Desarrollo Social, participó Salud. ¿Por qué? Porque era importante generar condiciones de trabajo decente para esta gente. Entonces nosotros ¿qué hicimos allí? A través del programa Redes, capacitación en oficios, pero comenzamos no con oficios, sino que comenzamos con competencias básicas, con condiciones de salud y seguridad. Entonces fue todo un grupo que se constituyó de 25 personas que después los acompañamos en un proceso para poder crear una cooperativa de trabajo que pueda desarrollar esas acciones en la planta que se inauguró posteriormente, que allí tienen la otra foto con el exgobernador, el ingeniero Miguel Lischif. Esa es una foto de la inauguración donde estas personas que se capacitaron, que se calificaron, que constituyeron la cooperativa, después tener la posibilidad de trabajar con trabajo genuino, con empleos verdes dentro de esta planta. Esta es otra acción que dimos en el municipio de Rosario. El municipio de Rosario tiene infinidades de acciones de empleos verdes. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue una recalificación o calificación específica que nos pidió el municipio para ya las cooperativas que trabajaban dentro de esta planta de tratamiento y compostaje en Bellavista, aquí en Rosario. Y allí se dio un curso de albañilería sustentable y electricidad. Quise traerles estos dos ejemplos porque en uno fue arrancar desde cero, fue arrancar desde personas, recuperadores informales, que tuvimos que ir a convencer, decirles que veníamos con esta política, que los íbamos a capacitar, que les íbamos a enseñar y que los íbamos a integrar, pero por otro lado aquí tienen una acción de una política ya consolidada, pero que también podemos recalificar las competencias de esas personas que integran esta planta como para poder desarrollar otras acciones u otros oficios inclusive, tanto dentro de la planta como en su vida cotidiana. Vamos a la Secretaría de Estado de Energía y realmente creo que no me alcanzaría el slide para determinar todas las acciones que nos desarrollamos con la Secretaría de Estado de Energía, porque nosotros nos dimos una política muy articulada, y acá realmente fue muy, pero muy, muy valioso la definición política de las autoridades de la Secretaría, de poder complementar todas las acciones en conjunto. Entonces, creo que acá es importante este punto que puse de definición de las políticas energéticas, jerarquizar no solo lo específico, sino lo territorial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros a través de estudios detectamos, y hay mucha información de la OIT, que determinan que las bioenergías emplean de 5 a 1 en cuanto a empleos verdes, o sea, respecto al resto de las energías renovables. Entonces allí nos dimos una tarea bien interesante de fortalecer de fortalecer muchísimo el sector de las bioenergías, pero por otra parte, poder ir con las otras acciones de los otros oficios, ¿sí? Tuvimos que crear los diseños curriculares, recalificar oficios, certificar competencias. En este sentido fue más que valioso la alianza estratégica que tuvimos con la OIT, con la FAO, con el proyecto Pro Biomasa. El proyecto Pro Biomasa
fue fundamental para que nosotros pudiésemos llevar adelante ese primer estudio sectorial de mapeo de calidad y de escenarios energéticos en el sector de empleos verdes. Fue el primer estudio que se realizó en la Argentina. Después el proyecto ProBiomasa, esta misma experiencia la replicó en otras provincias, en todo el territorio provincial, pero fue la primera experiencia que tuvimos aquí en nuestra provincia, y sin duda es fundamental, sobre todo por las condiciones del cambio de matriz energética que estaba dando nuestra provincia en este sentido. Con la FAO y el ProBiomasa también lo que desarrollábamos eran conferencias magistrales, jornadas de capacitaciones generales de 200, 300 personas en distintas localidades de la provincia, financiado por el proyecto ProBiomasa, por la FAO y la OIT, y después nosotros íbamos con el curso específico a todos aquellos que les interesaba, que era un curso de 4 meses que articulamos en conjunto. También es importante destacar que el curso de operador y mantenimiento de biodigestores surgió a partir de ese primer estudio sectorial, porque en ese estudio justamente se visibilizó claramente cómo en toda la provincia existían muchos biodigestores, pero que estaban en desuso. ¿Por qué? Porque justamente no había personas que pudieran operarlo en la cotidianidad. Entonces, allí fue donde creamos este curso de operación y mantenimiento de biodigestores, que fue el primero en la Argentina, que fue creado como nuevo oficio, en el cual hoy existen, o sea, fueron 385 personas que egresaron de esos cursos, en 12 ciudades, y creo que también es importante destacar, por eso lo detallé allí en el slide, que el nivel 2 de este curso se dictaron en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad del Litoral, en la Universidad Tecnológica, porque no solamente era importante poder tener esta política para la comunidad, sino que para la universidad también fue muy interesante que nosotros estos cursos del Ministerio de Trabajo con la Secretaría de Estado de Energía pudiésemos dictarlo, y en muchas oportunidades, al igual que les comenté, como en el caso del Ministerio de Educación, que dictábamos los cursos en los espacios, en las escuelas, en esta oportunidad y en estas experiencias, todos los cursos de nivel 1 y nivel 2 se dictaron en estas universidades, que sin duda para nosotros fue una experiencia muy, pero muy rica. Aquí tenemos algunas fotos. Como les comenté antes, las primeras son de estas conferencias magistrales que dictábamos en la articulación con el ProBiomasa. Aquí hay una foto cómo elaboramos y llevamos adelante un biodigestor. Es importante también destacar que estos cursos eran teórico-práctico, como ustedes los pueden ver, y a su vez ese biodigestor puntualmente quedó funcionando en el Bosque de los Constituyentes de aquí de la ciudad de Rosario. En todas nuestras acciones conjuntas siempre se intentaba dejar capacidad instalada en el territorio. La foto que ustedes ven, la última foto a la izquierda, fue el lanzamiento que hicimos aquí en la Universidad de Ingeniería, y la que ven a la izquierda también tienen, perdón, a la derecha, en una participación que hicimos también con el ministro de Ambiente, mi colega Sebastián Lagorio de la Secretaría de Estado de Energía, donde participamos de muchas ferias, donde visibilizamos la temática, y como ustedes pueden ver allí, esta visibilización de la temática era conjunta. La validación de pertinencia de los cursos, se los comenté antes, o sea, siempre fue en función de la política desarrollada de cada ministerio. O sea, nosotros del Ministerio de Trabajo no definíamos qué cursos dábamos en Rafaela, en Rosario o en Venado Tuerto. ¿Por qué? Porque forma parte de la política de cada ministerio establecer qué política desarrolla en territorio. Ahora, sí era muy importante poder articularla. Entonces, de repente se daban dos vías de ingreso. Por un lado, los presidentes comunales, municipios y comunas que de repente querían un curso que les interesaba, que la comunidad quería dictar, y por otro lado, la política propia de ese ministerio. Entonces, en una mesa de validación, una mesa que se constituía generalmente ad hoc, con los especialistas de cada ministerio, más el Ministerio de Trabajo, y en algunos casos los organismos, como les comenté, como fue el caso de Bioenergías, organismos de Naciones Unidas,
y las autoridades locales determinábamos qué curso era oportuno dictar en ese territorio. Entonces esto creo que fue también sumamente interesante. A todas esas acciones nos dimos otra acción, que esta no la pudimos finalizar, que fue el mapeo general en toda la provincia, para evaluar la cantidad de empleos verdes que existían en otros sectores, ¿no? En otros sectores, en la provincia propiamente dicho, los distintos municipios y demás. Esta les traje a modo de ejemplo una simple matriz de relevamiento, donde queríamos relevar y medir los otros empleos verdes que existían en la provincia, y también esta misma evaluación era para verificar qué empleos teníamos que transformar en verdes, qué trabajos ambientales y sociales, productivos, decentes, que hoy no lo son, teníamos que transformarlo, y como ustedes lo ven, yo se los traje a manera de ejemplo, con una simple matriz de relevamiento pudimos hacerlo. Los resultados del programa. Como les conté antes, este programa tuvo 3 años de implementación, o sea que fue muy nuevo, fue poco el tiempo, pero creo que sin duda fueron muchas las acciones que se pudieron desarrollar en tan poco tiempo. Creo que una de las cosas más ricas que yo tengo que destacar es que se implementó con una política transversal y con perspectiva de género. Y en esta política transversal digo, cualquiera de mis compañeros funcionarios que estaban dentro de otro ministerio podían solicitar presupuesto al Ministerio de Trabajo, podían evaluar con educación donde dábamos ese curso, podían verlo en términos territoriales, con las localidades, con la universidad que existían en esos lugares. Creo que una de las cosas más ricas que me queda de la implementación de este programa es justamente esta posibilidad de haber concretado una política transversal en materia de empleos verdes. El diálogo social, o sea, el diálogo social del que siempre todos hablamos, pero que a veces es muy difícil llevarlo a la práctica. Nosotros en nuestra provincia tenemos muchos antecedentes del diálogo social, y creo que fue muy rico, porque siempre nos dio mucha validación a la política pública que desarrollamos. Una efectiva articulación público-público, digo, con los distintos municipios, con el gobierno nacional, con los organismos internacionales, con la OIT, con el ProBiomasa. Creo que eso fue sin duda muy, muy, muy rico. El primer estudio nacional de empleos verdes en el sector energético, como les comenté antes, fue donde se evaluó la calidad del empleo, el mapeo y las simulaciones de los escenarios energéticos a futuro, que es sin duda muy interesante poder implementar. Después la recuperación de 12 instalaciones fuera de uso de biogás, la puesta en funcionamiento de 105 biodigestores en escuelas y agrotécnicas de la provincia, y acá creo que es muy destacable mencionar que esa puesta en funcionamiento se realizó con algunos egresados del primer cohorte del curso de operador y mantenimiento de biodigestores que dictamos. Fueron alrededor de 140 cursos y talleres de oficios, más de 5.300 personas capacitadas, se dictó, como comenté anteriormente, en todo el territorio provincial, y a modo de punteo, visibilización, algunos nuevos cursos, nuevos oficios que se dieron, oficios que se crearon en algún punto y otras nuevas competencias verdes. Esta foto que quise traer fue el último curso que dictamos en nuestra gestión, que fue el curso de techos verdes, que es un curso muy nuevo, muy innovador, que aquí como experiencia fue sumamente rica porque participaron profesionales de todas las disciplinas, y fue muy interesante cómo todo el mundo quería sumarse, quería participar, porque de un curso que tenía capacidad para 20 personas se inscribieron 380. Entonces creo que es en cierta forma todo lo que nosotros logramos desarrollar, la experiencia que tuvimos en términos del gobierno provincial, que me parecía muy rica poder traerla en estos momentos, porque bueno, justamente estamos hablando de cómo transversalizamos las políticas públicas, cómo le agregamos valor a las acciones, cómo compartimos con nuestros compañeros en otros ministerios, cómo aprovechamos lo que ya tenemos, porque sin duda tenemos muchas políticas ambientales, y sin duda tenemos políticas de empleo. Entonces tenemos que ver de qué manera poder complementarlas, y de qué manera poder agregarle valor a las iniciativas o a las acciones que desarrollamos en la cotidianidad.
Excelente, Gabriela. La verdad que ha sido tu disertación muy gráfica. Vinimos escuchando en la feria mucha teoría del empleo verde, y la verdad que tener el ejemplo de la provincia de Santa Fe, de la aplicación de esta política, ha sido muy interesante.